Hola y bienvenidos a este nuevo video, clase número 7 de circuitos eléctricos. En la clase de hoy vamos a aprender lo que es el serie y el paralelo y para llegar a lo que es la fórmula del divisor de voltaje y el divisor de corriente. Antes de eso, pues hay que recordar que todo es a través de el plano fasorial, donde el fasor pues es importante en este sentido, que es número complejo que representa amplitud y fase de una senoide. A través de él ya vimos lo que es la impedancia, que es la oposición al flujo senoidal, flujo de corriente senoidal, y pues los elementos pasivos podemos calcular sus impedancias, donde la Z o sea, la impedancia de la resistencia es igual a la resistencia. La impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C, donde omega es la frecuencia angular de la fuente. Y la impedancia del inductor es J omega L. De esta manera pueden interactuar los tres elementos y poder hacer cálculos, ¿no? Además, evitamos el uso de derivadas y o integrales dentro de las ecuaciones, convirtiendo las ecuaciones diferenciales en ecuaciones puramente algebraicas. Entonces, eso es otro dato importante, ¿no? Eh, para comenzar, pues hay que ver un poco un poco más de conceptos. Primeramente tenemos lo que es el nodo, malla y, y rama, ¿no? Entonces iniciaremos con la rama. Rama básicamente es cualquier elemento del circuito eléctrico. Cualquier, y bueno, elemento del circuito eléctrico. Ya sea la fuente, el capacitor, el inductor, eh, cualquiera de ellos, resistencia, es una rama, ¿sí? Luego tenemos los nodos, que es la conexión de dos o más ramas. O sea, cualquier punto donde se estén conectando dos o más ramas es un nodo, ¿sí? Y luego tenemos lazo, es cualquier trayectoria cerrada en el circuito. Cualquier trayectoria cerrada en el circuito. Y dentro del lazo tenemos la malla, que básicamente es trayectoria cerrada en el circuito que no tiene trayectorias dentro o posibles trayectorias dentro, que no tiene posibles trayectorias dentro de ella. Entonces, esos son los conceptos importantes en este punto. Vamos a poner un ejemplo. Ponemos por acá, inventamos un pequeño circuito que puede o no tener elementos característicos, pero vamos a ponerlos, ¿no? Vamos a poner por aquí, ponemos por aquí una fuente de voltaje. Voy a poner aquí así y voy a poner así. Y luego por acá y luego por acá. Entonces tenemos este circuito. Aquí voy a poner una resistencia, por aquí voy a poner un capacitor, por aquí un inductor, por acá pongo otra resistencia, capacitor, capacitor, resistencia, inductor, inductor, resistencia y resistencia. Entonces tenemos este circuito. Entonces primero las ramas. Las ramas, cualquier elemento del circuito es una rama. Entonces tenemos una por aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 ramas, ¿sí? No importa si son elementos activos o pasivos, todos son ramas. Ahora, quizás debería de poner una
capa, ¿no? Para rayar encima de ella. A ver, bueno. Luego tenemos por acá nodo. Los nodos quedamos que eran conexiones de dos o más ramas. Así que podemos hacer como un caminito de uno a otro elemento. Aquí tenemos un elemento, una rama. Entonces, de aquí a aquí ya se encontró con otra rama. Entonces, este es un nodo, pero también está conectado a esto, dos o más. Entonces, este de aquí es un nodo todo, no es necesariamente un punto, lo podemos hacer, lo podemos resumir en un punto, podemos hacer ese punto más pequeño. Incluso las líneas no tienen que ser rectas, pueden ser curvas, ¿sí? Lo importante es que toda la conexión es un nodo. Em, Toda esa conexión, como es un solo nodo, no hay diferencia de potencial. O sea, no tenemos un voltaje directamente desde aquí hasta acá. Las conexiones, recuerden que estamos en un mundo ideal, entonces esas conexiones no están consumiendo nada, ¿no? Los únicos que consumen potencia o energía son los elementos pasivos, capacitor, resistor, inductor, y la fuente es el que da esa energía. Entonces, los cables en este punto, en este mundo ideal, pues no consumen nada, ¿no? Entonces ahí tenemos uno. Luego por acá abajo tenemos, aquí inicia el otro extremo. Recuerden que un elemento ideal solamente tiene dos conexiones, dos terminales. Entonces en este caso hay uno por arriba que se conecta a estos tres elementos, bueno, estos otros dos elementos, y por abajo se conecta a estos otros dos elementos. Entonces ya tendríamos ahí dos nodos. Luego, del otro extremo de esta rama, vemos que va de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces ya tenemos ahí otro nodo. Y vemos que va de el otro extremo de esta rama, de aquí para acá, y de aquí hacia acá. Entonces, esta rama ya tiene los dos nodos de sus dos extremos conectados a dos nodos que están identificados. Esta rama también, esta rama también, esta rama también y esta de aquí. Ahora, esta de arriba, del lado derecho, pues vemos que va conectado de aquí hasta acá y de aquí para acá. Y vemos que en la de abajo está conectado de aquí para acá y de aquí para acá. Luego, esta de aquí, el otro extremo, recuerden que solamente un elemento solamente puede estar conectado a dos nodos. Entonces, este de aquí, el de abajo ya está conectado acá y el de arriba hacia arriba está conectado para acá. Y luego, finalmente, el nodo de la derecha conecta a los tres elementos, ¿no? Y ya estaría todo el circuito marcado, ¿sí? Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos, ¿sí? Entonces tenemos 8 nodos, tenemos 11 ramas, creo que dije. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ramas. Faltaría ver cuántos lazos, pero lazo es cualquier trayectoria cerrada del circuito, donde las mallas son las más pequeñas. Aquí lo más fácil es las mallas, porque son cada uno de estos cuadritos que vemos aquí. Estas trayectorias cerradas son mallas, pero no son lazos, o sea, sí son lazos, pero hay más lazos que estos. Podemos identificar, por ejemplo, si partimos de aquí, pues todo el exterior es el lazo exterior. Todo el exterior es un lazo. Pero también podemos irnos por otro lado. O sea, por ejemplo, si inicio aquí y doy vuelta por aquí y luego subo y luego bajo por aquí, me voy por acá, es otra trayectoria cerrada, es otro lazo. Pero también puedo agarrar, en lugar de irme por aquí abajo, sigo derecho para acá y ya tengo otro lazo. Y así cualquier trayectoria cerrada es un lazo. Es importante comprender esta parte de lazos y mallas porque por medio de las leyes de Kirchhoff que voy a explicar a continuación, podemos aprovecharlas en dado caso de que queramos resolver algún problema de clase, algún problema de un libro y que vengan algunos datos, podemos nosotros aprovechar esos datos para encontrar lo que nos está pidiendo y quizás sea más fácil que hacer otros cálculos, ¿sí? Y esto solamente en el mundo, vamos a decir, de la clase y, y mundo teórico, ¿no? Ya en la vida real, pues quizás sea un poco diferente en el sentido de que
pues uno no va calculando por ahí esto así, ¿no? Para eso existen pues los medidores. Pero recuerden que aquí estamos comprendiendo cómo es que funciona todo esto, ¿no? Al fin de cuentas, los medidores se basan en estos tipos de cálculos para sus mediciones. O sea, realmente no voy a entrar en una discusión de este estilo, pero pues para haber hecho esos medidores digitales de ahora, pues requirieron estos conocimientos, ¿no? Igual el, el- el simulador, en este caso el PSIM, aunque hay otros simuladores, tienen toda esta información, ¿no? O sea, ellos también, los ingenieros sabían todo esto y lo plasmaron en un programa. Entonces, trayectorias cerradas, malla, que lazos, y las mallas son las más pequeñas, que en este caso son los pequeños círculos que están ahí, y tendríamos 5 de ellos. Entonces ya tenemos aquí que es nodo, que es de la conexión de las ramas. Ramas es cada uno de los elementos. Lazo, cualquier trayectoria cerrada en el circuito. Y malla es las trayectorias más pequeñas, ¿no? Que no tienen divisiones internas. Bien, entonces ya podemos pasar a decir qué son las leyes de Kirchhoff. Famosísimo Kirchhoff. A ver, ponemos por aquí. Se me perdió para escribir hasta acá arriba. Leyes de Kirchhoff. ¿Va con doble H o doble C o qué? Creo que va con doble C, ¿no? Como que doble H. No sé, todo me suena raro. Entonces, las leyes de Kirchhoff, tenemos dos leyes de Kirchhoff. Una es la de corrientes y la otra de voltajes. ¿Qué dice cada una de ellas? Pues la ley de corrientes de Kirchhoff dice que las sumatorias de corrientes en un circuito, no, la sumatoria de corrientes que entran en un nodo son igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Y se van a tomar positivas las que entran y se van a tomar negativas las que salen si los pones del mismo lado, ¿sí? De manera que la sumatoria al final va a ser cero, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá arriba este circuito. Voy a quitar los... ¿Dónde quedó? Ahí, y quito esto. Ahí tenemos los nodos. Entonces podemos tener por aquí una corriente que va para allá. ¿Cómo sabemos que esa corriente puede ir para allá? Hacia arriba. Recuerden que tenemos la convención pasiva de los signos. La convención pasiva de los signos dice que un elemento pasivo tiene una potencia positiva y la corriente entra por el positivo. Y en un elemento activo, la corriente entra por el negativo y la potencia va a ser negativa. ¿Sí? Aquí le voy a poner P, aquí le voy a poner P. Por lo tanto, si sabemos que la fuente es un elemento activo, la corriente va a entrar por el negativo y cada una de estas, la corriente va a entrar por el positivo. Quizás es fácil de ver en algunos elementos, pero en otros no. Así que por ahora no nos vamos a preocupar por eso, pero simplemente saber que esta corriente va así. Podemos suponer que esta corriente va hacia allá y podemos suponer que esta corriente va hacia allá. A este lo voy a llamar I1, a este lo voy a llamar I2 y a este lo voy a llamar I3. Por lo tanto, aquí en el nodo 1, que es el rojo de arriba, está entrando I1, está entrando I2 y está saliendo I3, igual a 0. ¿Sí? Esa sería una, de, una opción para esto. Luego tenemos, por ejemplo, el nodo 8, pero es que todos son de 3 elementos, ¿no? Curiosamente está conectado 3, 3, 3, todos son 3. Ponemos, por ejemplo, que todos entran. A este le voy a llamar I4, a este le voy a llamar I5 y a este le voy a llamar I6. Por lo tanto, en el nodo 8, nuestra ecuación de corrientes de nodo sería I4 más I5 más I6 igual a 0. Y así sucesivamente. Entonces podemos poner por acá un nodo que tenga esta forma y por aquí entra una corriente, por aquí entra sale una, por aquí sale, por aquí entra, por aquí sale,
y por aquí sale. Y ponemos que este se llama I1, este es I2, I3, I4, I5, I6. Por lo tanto, la ecuación de las corrientes en este nodo sería la I1 entra, la I2 sale, la I3 sale, la I4 sale, la I5 entra y la I6 sale. Igual a cero. Esto es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff, alias la LCK, ley de corrientes de Kirchhoff. Y luego tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff, alias la LBK o LTK por tensión. Y lo que dice esta ley es que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a cero, que va a ser positivo si entra por el positivo y negativo si entra por el negativo del elemento. Por ejemplo, nuevamente acá arriba, quito ahora esto y esto. Así que tendría yo esas trayectorias cerradas. Tendría yo que ponerle polaridad. Ya tenemos polaridad de esto, pero por ejemplo, si esta corriente realmente la puse hacia arriba, pues el positivo iría abajo. Elemento pasivo entra la corriente por el positivo. Entonces, quedaría un voltaje positivo, pero aquí ya tiene demasiadas líneas, así que voy a inventarme otro circuito aquí abajo. Rapidito así, así y así. Entonces pongo una fuente por acá, pongo una resistencia aquí, un capacitor, un inductor, otra resistencia, 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 capacitor, inductor. Listo. Ahora necesito ponerle polaridades. Este es más menos, este es más menos, este es más menos. Recuerden que la corriente ya está dada por la fuente, o sea que la corriente va en este sentido, ¿sí? Y entraría por el positivo aquí, negativo por acá, positivo por acá. Y puedo ponerle aquí este así, puedo poner así, puedo poner así. Realmente lo puedo poner como yo quiera. Y recuerden que al final, si alguno de estos da negativo, pues simplemente significa que la propuse al revés. Pongo direcciones, en este caso pueden ser de corrientes, pero realmente puede ser de cómo estoy analizando la trayectoria cerrada. Entonces, para esta malla, ¿sí? Tengo que nombrar a esto, le voy a llamar esto B1, este va a ser B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 y B9. Así que para esta malla, que le voy a llamar malla 1, en este caso sería más B4 menos B1 más B2 menos B3 igual a cero. Sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada igual a cero. Me faltó el menos B5. Menos B5 igual a cero. Entonces la trayectoria cerrada en este caso entra por el B4 positivo, por el menos B1, por el más B2, con el menos B3, en el menos B5, ¿sí? Y aquí está, en ese sentido. Si lo analizo en el sentido contrario, no pasa nada porque quedaría menos B4 más B5 más B3 menos B2 más B1. ¿Qué pasa? Que esta ecuación, si yo paso con el signo contrario hacia el otro lado de la igualdad, quedaría exactamente la ecuación que acabo de decir. Entonces, eso sería un caso, ¿no? Pero también puedo tomar, ya había mencionado, por ejemplo, la externa, ¿no? Puedo tomar la ecuación externa en este sentido y tendría más B9 aquí abajo, más B4, menos B1, más B2, más B7, más B8, igual a cero, ¿sí? Entonces quedaría más B9, camino, más B4, menos B1, más B2, más B7, más B8. Y así tendría ya la polaridad, que la ecuación, en este caso, de mallas. Con esto yo ya puedo analizar el circuito realmente, con tanto ecuaciones de nodos y ecuaciones de mallas, puedo resolverlo, ¿sí? Debería de hacer un ejemplo quizá,
pero nos vamos a ir hacia lo que es primero el serie y paralelo. Así que espero que haya quedado esto más o menos claro. Leyes de Kirchhoff, lo que es la rama, el nodo, el lazo y la malla. Así que pasamos rápidamente a lo que es serie. ¿Qué significa que dos ramas estén en serie? Dos elementos en serie son aquellos que comparten exclusivamente un nodo. Estos dos elementos están en serie porque comparten este nodo, ¿sí? Dos elementos en serie son aquellos elementos. Dos elementos en serie son aquellos que comparten exclusivamente un nodo, ¿sí? O sea que estos están en serie y estos dos están en serie porque comparten un solo nodo. Pero, por ejemplo, si yo conecto ya otro elemento aquí, estos tres ya no están en serie, ¿sí? El elemento uno está en serie con el 2 está en serie con el 3, pero el 3 ya no está en serie con el 4 ni con el 5, ni siquiera el 5 con el 4 ya no están en serie tampoco, ¿sí? Eh, ¿Qué característica tienen? Que los elementos en serie comparten la misma corriente. Los elementos en serie comparten la misma corriente. Es por ello que en este mundo ideal no podemos tener fuentes de corriente en serie, porque si una fuente vale 2 amperes y la otra vale 10 amperes y luego están en sentido contrario, pues tendríamos que estos dos elementos que están compartiendo un solo nodo no tendrían la misma corriente. Así que esto rompe con lo ideal de este mundo, ¿no? No podemos tener dos fuentes de corriente en serie. Elementos en serie, dos elementos que comparten exclusivamente un nodo y nada más. Dos elementos así. Y como tienen la misma corriente, podemos hacer algo. Imaginemos que tenemos una fuente, ¿sí? Es una fuente de voltaje y la voy a llamar BI. Y luego tenemos una infinidad de elementos en serie. Bueno, no es una infinidad, no, son n elementos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y luego pasan muchos y tenemos otro. Este va a ser una Z1, Z2, Z3, hasta llegar a una ZN. O sea, realmente cualquier valor que queramos. Y pues por supuesto que tienen su polaridad. La corriente sabemos que sale del positivo de la fuente, una corriente I, y todos los elementos tienen la misma corriente, pero cada uno tiene un voltaje. Aquí tendríamos el B1, tendríamos el B2, B3, hasta llegar al BN. Sabemos que ese es el positivo porque la corriente entra por el positivo en los elementos pasivos. Por Kirchhoff de voltaje, sabemos que la sumatoria de voltajes es igual a cero. Así que tendríamos un menos BI más B1 más B2 más B3 más hasta llegar a Bn igual a cero. Despejando BI hacia el otro lado, tendríamos que BI es igual a B1 más B2 más B3 más hasta llegar a Bn. Y por ley de Ohm, que B es igual a I por Z, donde la I es la misma para todos, pues podemos sustituir. BI es igual a I por Z1 más I por Z2 más I por Z3 más I por Zn. Como es la misma I, la podemos factorizar y tendríamos I por Z1 más Z2 más Z3 más Zn. Y esto de aquí le llamamos impedancia equivalente en serie, ¿sí? Es una impedancia equivalente en serie. O sea, BI al fin de cuentas sería una I por Z, ¿no? Por ley de Ohm. Entonces, así es como se pueden reducir los elementos en serie, o sea, sumando todos los elementos que están en serie. Eh, Recuerden que en serie solamente son dos elementos que están conectados en un mismo nodo, pero al final todos los que están conectados entre ellos
se pueden reducir sumando. La suma es una operación conmutativa, es decir, que yo puedo cambiar, por ejemplo, Z1 más Z2 más Z3. Saben ustedes que es igual a Z2 más Z1 más Z3, por ejemplo, o que es igual a Z3 más Z1 más Z2. Es decir, yo puedo andarlos volteando, ¿verdad? Y sigue siendo la misma suma. Por eso, los elementos en serie también los puedo mover y sigue siendo exactamente el mismo circuito. O sea que si yo tengo esto así, por ejemplo, y aquí tengo un elemento Z1, Z2 y Z3, aquí puedo poner otras dos Zetas, puedo moverlos. Ese circuito es exactamente igual a si yo pongo Z3, Z1 y Z2. ¿Sí? Sigue siendo el mismo circuito, no estoy modificando nada. Incluso si hay una fuente, ¿sí? Si hay una fuente, aquí más o menos, aquí un elemento, aquí hay otra impedancia, Z1, Z2, ¿sí? Siempre y cuando yo respete que el negativo está hacia este lado, va a seguir siendo el mismo circuito. Por ejemplo, yo puedo poner aquí más o menos el voltaje y acá puedo poner la Z1 y acá puedo poner la Z2. Sigue siendo el mismo circuito. No va a cambiar nada en este sentido, ¿no? Luego, cuando vean ya pues otros temas más avanzados, van a ver que quizá el hecho de conectarlo de este lado sí influye en algo, ¿no? Dependiendo de cómo se está distribuyendo al final la energía. Pero para este caso es exactamente lo mismo. Le va a llegar el mismo voltaje a este elemento Z1 si está acá que si está de este lado. No importa. Para la parte de circuitos, pues es importante al momento de quizás reducir algunos elementos. Por ahora nos quedamos con que las impedancias pueden conmutar de esta manera, ¿sí? Y las impedancias sí pueden moverse sin, así, por ejemplo, acá arriba puedo poner la Z2 de este lado y la Z1 del otro, y ahí sí no habría ningún problema de ningún tipo, ¿no? Siempre y cuando mantengamos la fuente abajo. Mm, bien, pues eso sería cómo se reducen los elementos en serie. A partir de aquí podemos hacer algo interesante. Tenemos las ecuaciones acá arriba del BI con ley de Ohm. Tendríamos BI igual a I por Z1 más Z2 más hasta llegar a Zn. O sea, aquí iría el Z equivalente. Pero de un solo elemento sabemos, por ejemplo, que Bn es igual a I por Zn, ¿sí? Por ley de Ohm. Y puedo despejar de aquí I, que sería igual a Bn sobre Zn. Y sustituirlo acá arriba. Así que tendríamos BI igual a BN sobre ZN por el Z equivalente en serie. Como yo ya conozco este de acá, conozco este de aquí y conozco este de acá, lo que no conozco es el voltaje N. Entonces, ese es el que yo quisiera. Despejo. Tendría que BN es igual a BI por ZN entre el Z equivalente. ¿Sí? Y este de aquí es lo que se le llama divisor de voltaje. En caso de tener dos impedancias, pues tendría yo que B1 es igual al BI por el ZN, BN, ZN, en este caso 1, pues Z1. Y como solamente tendríamos dos elementos, este es un caso, dos elementos, dos impedancias, dos impedancias en serie. El divisor de voltaje solamente se hace con elementos en serie, ¿no? Porque, no lo he dicho, pero los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje, entonces ahí no se divide. Entonces B1 por BI entre ZI y el serie de dos impedancias sería solamente Z1 más Z2. ¿Sí? Claro que si tengo N, pues ahí va la suma de los N elementos. B2 sería igual a BI Z2 sobre Z1 más Z2. ¿Sí? A fin de cuentas, B1 más B2 tiene que dar BI.
Si nosotros hacemos esta suma, debería de quedarnos, se irían eliminando y quedaría BI. Vamos a hacerlo nada más por completitud. B1 más B2 es igual a BI Z1 más Z2. Por Kirchhoff, no recuerden que por Kirchhoff la sumatoria debe ser igual a 0. Entonces, si se está dividiendo el voltaje BI en B1 y B2, quiere decir que BI es igual a B1 más B2. Así que aquí quedaría así y quedaría acá Z2, Z1 más Z2. Tienen el mismo denominador, así que podemos decir que se suman. ¿Y se puede ver o no se ve? Pues sí, ¿verdad? Porque tendríamos que BI Z1 más Z2 sobre Z1 más Z2, que es igual a BI. Entonces sí cumple, ¿no? Entonces este es el divisor de voltaje. Esta fórmula de acá es la importante, ¿no? Aprenderla y saber usarla. Divisor de voltaje. Ahora, en el caso de los elementos en paralelo, así como comenzamos desde aquí, recuerden que en un mundo ideal, los elementos en paralelo comparten el mismo voltaje. Lo escribí acá arriba, el de serie que comparten la misma corriente, creo que no, pero ponemos por aquí paralelo. Y los elementos en paralelo comparten el mismo voltaje. Quiere decir que yo no puedo tener dos fuentes de voltaje. Bueno, no podemos tener fuentes de voltaje en paralelo, ¿no? O sea, así. Elementos en paralelo, no he dicho qué es elementos en paralelo. Los elementos en paralelo son aquellos que comparten ambos nodos a los que están conectados. Como los elementos son ideales, no se pueden dividir y tienen dos terminales. Solamente pueden estar conectados a dos nodos. Y si dos elementos están conectados a los dos mismos nodos, entonces se dice que están en paralelo y comparten el mismo voltaje. Ahora, volviendo otra vez acá, si tengo una fuente de 5 volts y tengo una fuente de 10 volts, pues ya romperíamos con eso, ¿verdad? En este mundo ideal es imposible, no debería de poderse poner dos fuentes de voltaje en paralelo. Sí se pueden poner dos fuentes de voltaje en serie y sí se pueden poner dos fuentes de corriente en paralelo, pero los elementos en paralelo al tener el mismo voltaje hace que sea imposible en este mundo ideal tener dos fuentes de voltaje en paralelo. Dicho esto, conectamos una infinidad, bueno, otra vez con las infinidades, ¿no? Mal empleadas, en elementos en paralelo. Tenemos esto así, ponemos un elemento por aquí, otro elemento por acá, puntos suspensivos por aquí y otro elemento por allá. Entonces aquí está Z1, Z2, Z3, ZN. Z1, Z2, Z3, ZN. Así que tenemos una corriente que ya sabemos que va para arriba y cada una de estas va para abajo. ¿Cómo podemos saber que la corriente va para abajo? Nuevamente, esto es un elemento activo y sabemos que la corriente en un elemento activo entra por el negativo. Así que el negativo estaría abajo, el positivo está arriba. Y como todos los elementos están en paralelo, pues todos tienen la misma polaridad. El positivo arriba y el negativo abajo. Todos los elementos, todas las ramas están conectadas al nodo de arriba y todas están conectadas al nodo de abajo. Como están conectadas en los dos mismos nodos, entonces tenemos que todos los elementos comparten el mismo voltaje. Bien, como estos son elementos pasivos, la corriente entra por el positivo. Quiere decir que la corriente de todos estos va hacia abajo. Llamémosle a esto una I1, I2, I3 hasta el IN. Y por Kirchhoff sabemos que podemos poner que la corriente de todas las corrientes que entran sumadas es igual a todas las corrientes que salen sumadas. Aquí solamente entra uno, que lo voy a llamar II. O sea que II es igual a I1 más I2 más I3 más hasta llegar a IN. Nuevamente usando ley de Ohm, B es igual a I por Z o I es igual a B sobre Z. Sustituyo esto acá. Como todas comparten el mismo voltaje, pues tendríamos la misma V, ¿verdad? Tendríamos B sobre Z1 más V sobre Z2
más V sobre Z3 más V sobre Zn. Y podemos factorizar el V. Y sería igual a V por 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Zn. Y esto que tenemos aquí lo podemos pasar dividiendo. Tendríamos, para que se asemeje a la ley de Ohm, B es igual a I por 1 sobre todo eso, que sería 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más hasta llegar al 1 sobre Zn. Y esto de aquí es lo que llamamos Z equivalente en paralelo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Voy a poner una nueva página. Como ya tenemos el Z en paralelo, lo voy a volver a escribir aquí, que sería B es igual a II por Z equivalente en paralelo. Así que todos tienen el mismo voltaje, así que tendríamos nosotros que la... Sí, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué? Pues B en un elemento n, o sea, IN por Zn, ¿verdad? Y puedo sustituir esto acá arriba. IN, Zn es igual a II por Z equivalente en paralelo. Y despejo de aquí la IN. Así que IN es igual a II por el Z equivalente sobre el Zn. A esto es lo que conocemos como divisor de corriente. Esta es la fórmula general del divisor de corriente. Es importante aprenderla. Divisor de corriente. Para el caso de dos elementos, tendríamos una I1 que es igual a la corriente que entra, o sea, el de la fuente, por Z equivalente. Voy a ponerle 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 sobre el Z1. Esa sería la ecuación. Entonces hay que moverla aquí un poco, ¿no? Hay que desarrollar. I por Z2 más Z1 sobre Z1 por Z2. Un poco de álgebra. Y finalmente, finalmente, ¿qué? Ujú. Arriba la suma, abajo la multiplicación, esto va así. Y siento que algo está mal. Y Z equivalente, ZN. Eso, el divisor de corriente lo veo bien. Z equivalente. Ah, es que es el inverso de la suma de los inversos, ¿verdad? Aquí me faltó un 1 arriba todavía. Ah, sí. Entonces, esto que estoy haciendo va así, que sería igual a una II de Z1, Z2 entre Z1 más Z2 sobre Z1. Este Z1 que está sobre esto iría por regla de la tortilla aquí abajo, pero se eliminaría con este de aquí arriba. Por lo tanto, quedaría II por Z2 sobre Z1 más Z2. Quiere decir que si yo quiero calcular la corriente en el primer elemento, supongamos que esto está así, y este es Z1 y este es Z2. Entonces por aquí va a ir una corriente I1, por aquí va a ir una corriente I2. Y si yo quiero calcular la corriente I1, tengo que multiplicar la corriente que entra
la corriente que entra, por el elemento que no quiero la corriente. Yo quiero el I1, pues multiplico la corriente por el I2 y lo divido entre la suma. En el caso contrario, pues I2 sería II por Z1 entre la suma, ¿sí? Pero esto sería solamente el caso de dos elementos en paralelo. Este de acá arriba es el general para n elementos en paralelo. Si yo tengo 10 impedancias en paralelo, pues con sacar el equivalente y no estarlo dividiendo entre el 1, entre el 2, entre el 3, ya voy calculando cada una de las corrientes y es un poco pues, mejor, ¿verdad? Más rápido que estar haciendo de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Recuerden que las impedancias tienen parte real, que es la resistencia, y tienen parte imaginaria, que es la reactancia. La Z es un número complejo, así que también engloba lo que son las resistencias puras, ¿no? Todo esto que estamos viendo es en impedancias que engloba el caso de C de corriente directa de puras resistencias. Había un, híjole, pues sí, todo esto es muy importante, pero había un dato importante también, ¿no? Un dato importante regresándonos un poco atrás, tenemos ZR que es igual a R, tenemos un ZC que es igual a 1 sobre J omega C y tenemos un ZL que es igual a J omega L. Si estamos en el caso de CD, vamos a ver que omega es igual a 0 y si omega es igual a 0, ZR es igual a R y vemos que ZC al estar dividido esto en 0 tiende a infinito, ¿sí? Tiende a infinito y ZL es igual a 0. Recuerden que estos dos casos son dos casos especiales donde si la Z o la R es infinita, sería un circuito abierto. Y acá sería un circuito cerrado, donde no hay oposición, ¿sí? Esto es cuando es omega igual a 0. Eso quiere decir que en corriente directa, en CD, los capacitores van a comportarse como un circuito abierto y los inductores como un cable solamente, ¿no? No van a actuar como un inductor. Caso contrario, cuando estamos en CA, pero con la frecuencia tiende a infinito, ¿sí? Entonces, si esto tiende a infinito, el ZC va a ir a 0. Y el ZL, pues si W tiende a infinito, pues la ZL también tiende a infinito. Eso quiere decir que en frecuencias muy altas, pero no son hertz, ¿no? Son radianes por segundo. En frecuencias muy altas, el capacitor se va a comportar como un circuito cerrado y el inductor como un circuito abierto. Esto es muy importante porque si vemos capacitores e inductores en un circuito en CD, pues ya sabemos que van a abrirse los capacitores y van a cerrarse los inductores. Y así nos quedarían solamente la parte resistiva, ¿sí? Y ya podemos entonces reducir serie y paralelo y aplicar divisores de voltaje y divisores de corriente. Así que en el siguiente video voy a hacer voy a hacer varios videos, no sé, unos 3, en cada uno haciendo distintos ejercicios. El primero sería solamente en CD, igual con capacitores e inductores, pero que los vamos a eliminar. Y luego tendríamos en CA, donde tenemos una fuente de coseno con sus valores de faradios, inductores en henrios y las resistencias para pasarlas a fasor e impedancias y empezar a hacer reducciones de serie y paralelo. Así vamos a hacer el repaso de serie y paralelo y el repaso de obtenciones de voltajes y corrientes por divisor de corriente y divisor de voltaje. Si estamos hablando de un mismo ejemplo, tanto por divisor de corriente como por divisor de voltaje, tenemos que llegar a la misma respuesta, ¿no? Si nosotros calculamos por voltaje, divisor de voltaje, los voltajes, podemos calcular la corriente con ley de Ohm y el caso contrario sería calcular las corrientes por divisor de corriente y por ley de Ohm los voltajes. Pero ya lo veríamos en los siguientes 3 videos, que serían 3 ejemplos. Entonces, por ahora creo yo que sería todo. Recuerden que si me acuerdo de algo, pues así como lo hice ahorita, lo estaría comentando.
Hasta ahora solamente ha sido de dónde vienen las fórmulas, pero estaríamos eh, repasándolas en cada uno de los ejemplos, ¿no? Por ahora sería todo y bye.